un par de ejercicios más y ya. Pero todo lo que hemos visto hasta ahorita es suficiente para que contesten la tarea. Entonces, Profe. preguntas, problemas que han tenido con la tarea. Vale. ¿Cuántos problemas dijo que van a venir en el examen? Uno, solo va a ser uno. Solo va a ser uno. Ay, me falta. Uno, pero por diferentes métodos, o como había dicho, profe. ¿Cómo que por diferentes métodos? Sí, o sea, de que no sé, un mismo problema se tenía que evaluar con lo de Van der Waals o después lo de compresión. No, va a ser de aplicación, va a ser como de los últimos tres. Va a ser un proceso isotérmico, isentálpico o isentrópico. Ok. O sea, y ya ven que en uno de esos podemos evaluar por más de una forma, ¿no? Puede ser por alguna ecuación de estado o sacarlo de las tablas o como gas ideal. Pues una combinación de todo eso. ¿Y lo vamos a poder resolver como queramos, profe, o nos va a especificar algún? No, obviamente que en el problema les voy a especificar por qué métodos lo van a hacer. O si lo tienen que hacer por más de un método, tienen que hacer la comparación de los resultados de los dos métodos. Profe, Bueno, nos había comentado que cómo podemos elegir cuál es el que nos beneficia más. O sea, cuál, por decirlo así, es ¿qué el ecuación de verdadero. estado? Ajá. No que sea verdadero, es decir, que se ajuste mejor. Ajá. Bueno, para eso tienen que tener al fuerza datos experimentales o directamente les tienen que decir, tal ecuación de estado se aplica en esos rangos de operación. O sea, porque ahí sí no pueden ustedes decidir nada más porque sí la ecuación de estado o la metodología. Entonces en el examen directamente les voy a decir, tienen que usar tal cosa. Si tienen que usar alguna ecuación de estado, les voy a decir cuál ecuación de estado. Es que en la tarea dice, no recuerdo cuál número, te dice que cuál de esas 4 Sí, el 10.9. Ahí, por ejemplo, necesitarían las tablas de vapor, las tablas de los gases, o sea, las tablas experimentales, de datos experimentales. Ahí pueden hacer ustedes su respuesta en base a lo que conozcan, lo que hemos visto hasta ahorita. Condiciones de presión y temperatura. Ya más o menos ahorita a estas alturas tienen más... ¿Quién está grabando? Oh, espérenme tantito. ¿En esos cuatro? Sí. Ok. Entonces, de cajón, la de gas ideales, pues lo más probable es que no. La de compresibilidad, vimos que solamente, o sea, que se ajusta mejor que la del gas ideal, pero no siempre aplica para gases en los que hay interacciones. ¿Qué gas era? ¿Nitrógeno? No, oxígeno, ¿verdad? Sí. Oxígeno para los tanques de gas. Ok. De las tres que les quedan... Está hablando del factor de compresibilidad, ¿verdad? Sí, eso ya lo dijimos. Sí. Gracias. Sí, de las tres que les quedan, de las de Berthelot, Van der Waals y... Ay, no, pues no nos quedan esas dos, Van der Waals y Berthelot. También dice que lo hagamos por Redlich Wong. Redlich Wong. Ay, a ver, déjenme checar el problema. Ya no sé ni qué. A ver.
Vamos a ver. Es el 10.9, ¿verdad? Gas ideales, factor de compresibilidad, ecuación de Van der Waals, Berthelot y Redlich-Kwon. Y dice, ¿cuál considera la más exacta? Bueno, dijimos que, a ver, es un gas a 225 kilogramos a 272 atmósferas y 300 Kelvin. Es una presión alta, sí, pero es una temperatura relativamente baja, es casi la atmósfera, es casi temperatura ambiente. Entonces ahí es un poco complicado. En el factor de compresibilidad les tuvo que haber salido más o menos que era de unos... era menor de 1, ¿verdad? Era menos de 1 el factor de compresibilidad. Tiene sentido. Por 97. Bueno, sí, más o menos. Ok. Esto, les digo, o sea, para tener una respuesta que no sea muy ambigua, tendría que compararlo a fuerzas con un valor experimental. Esos valores experimentales los tienen en las tablas, que no tenemos en el libro, pero ya hay valores, o sea, ya hay valores reportados de temperatura y presión para ciertos gases. O sea, la forma correcta sería buscar las tablas y comparar el valor, así como lo hacen en el ejemplo. Nosotros no tenemos esas tablas, pero tenemos una idea, y eso es lo que quiero que contesten en base a lo que ustedes consideran que resulta la más exacta. Ya vimos las limitaciones de cada una de esas, que si para el factor de compresibilidad se necesitan las condiciones críticas y cuáles son los problemas de ese, que no todas las sustancias son iguales. ¿Se acuerdan que había una variación en el valor de Z crítico, que dijimos que debería ser más o menos de 0.30 y algo, y en realidad había variación? ¿Por qué? Por la diferencia entre las interacciones entre cada molécula. Entonces, hay que tomar en cuenta a la hora que se toma el factor de compresibilidad. La ecuación de Van der Waals y la ecuación de Berthelot fue más o menos de lo que vimos ayer. ¿Qué toman en cuenta cada una de las dos? De lo que aprendimos ayer es que el oxígeno es una molécula simétrica y en comparación a otras, por ejemplo con el hidrógeno, tiene interacciones, no tiene interacciones tan fuertes. Entonces, se asemejaba más a un gas de Berthelot o a un gas de Van der Waals. ¿Se acuerdan? ¿Cuál era el alfa del oxígeno? ¿Cuál era el alfa para moléculas simétricas? Gases inertes y moléculas simétricas, nitrógeno, oxígeno, cloro y floro. ¿Cuál era el alfa? Teníamos 3 alfas. Punto 2, punto 5 y punto 8. Punto 2 era para el nitrógeno, que era el que tenía más interacciones y se parecía más a un gas de... Muchachos, ¿no se acuerdan en serio? No. lo de ayer, ¿no, profe? A ver, vamos a hacer el repaso. Entre los gases de Van der Waals y Berthelot, el que suponía o el que predice una interacción más fuerte entre las moléculas es el de Van der Waals. Por eso, el hidrógeno tenía un alfa de 0.2, es decir, se parecía más a un gas de Van der Waals. Gases inertes, argón, neón, criptón, xenón, radón, y moléculas simétricas como el oxígeno, el nitrógeno, el cloro y el fluoro, que son bimoleculares, simétricas y bimoleculares, tenían un alfa de 0.5, o sea, no eran ni un gas de Berthelot ni eran un gas de Van der Waals. O sea, la interacción, digamos, está entre esos dos límites. Y para las moléculas que tenían mayores interacciones, tenían menor simetría, pero igual no tanta interacción o una compensación entre esos dos factores, eran el amoníaco, el monóxido de carbono, el dióxido de carbono, el metano, y esos tenían un alfa de 0.8, es decir, se parecían más a un gas de Berthelot. ¿Okay? Y la ecuación de Redlich-Kwon, ¿se acuerdan cuál era el problema o el punto de la ecuación, el punto principal de la ecuación de Redlich-Kwon? Eso lo vimos la semana pasada. ¿Qué tomaba en cuenta la ecuación de Redlich-Kwon? Era una ecuación cúbica, también tenía A y B, pero además de A y B, ¿qué más tomaba en cuenta? Tenía un error que él había propuesto, ¿no? Hay un factor de ajuste, que es el factor acéntrico, exacto, que depende de otra cosa, que depende de otra cosa. No es cierto. El factor A, o sea, lo que nosotros conocemos con la constante A, de la ecuación de Redlich-Kwon, a su vez depende de un factor
alfa, que depende de la temperatura, que depende a su vez de un factor kappa, que depende del factor acéntrico, y el factor acéntrico es como una evaluación de qué tanto ajustaba. Y se acuerdan que les mostré unas gráficas y les dije, la ecuación de Redlich-Kwon ajusta mejor los datos de líquido o vapor. Pueden revisar la presentación, ahí está. El ejemplo que vimos era de argón, y ahí estaba la comparación de los datos experimentales y de lo predecido por la de Redlich-Kwon. Y les dije, o sea, ahí se ve de qué lado a partir del punto crítico, del izquierdo o del derecho, ajusta mejor. Y les dije, este ajusta mejor para los datos de líquido o los de vapor. Entonces, esta respuesta quiero que lo hagan en base a lo que ya hemos visto. No van a tener la respuesta exacta ni correcta de, pues tal en tanto porcentaje, porque no tenemos las tablas. Y la verdad es que hasta yo he batallado bastante con encontrarlas. No están tan fáciles de encontrar, porque además es un libro viejísimo. Es del 40 y no sé cuántos. Lo publicaron en el 40 y no sé cuántos. Entonces, esa respuesta la pueden pensar en base a lo que ya hemos visto. Ya lo hemos visto todas, ya hemos visto todas esas formas de calcularlo, y ya hemos visto más o menos las no restricciones, bueno, lo que cada uno tiene de diferente, ¿no? Entonces, no les voy a calificar una respuesta así correcta. Quiero más bien que hagan ese proceso de pensar en base a lo que ya, con base en lo que ya sabemos, y me den una respuesta. No es tanto de respuesta correcta o incorrecta, quiero ver cuál es su proceso mental, en cómo lo están razonando. Es la evolución de su criterio, ¿sí me entienden? O sea, no se las voy a tomar como una respuesta, o sea, es subjetiva, no es una respuesta exacta. Profe, ¿Vale? bueno, para la temperatura que no nos daba para sacar el CP, nos podemos basar en las tablas, bueno, en la página 55 que nos había dicho. ¿Algo así? ¿Es para cuál? ¿Para el CP? Ajá, porque ya ve ¿Para que... ese problema? No, de los últimos que hicimos, el último, de hecho. De los últimos que hicimos... Porque el CP que... ok, para el problema 1034, supongo. Digo, para el cual, sí, 1034. Ajá. ¿Se refiere a ese? Sí, porque el CP da muy diferente con la fórmula a como lo sacan en las tablas en el libro, en los ejemplos. Sí, porque de hecho en el libro los fees los sacan de la bendita tabla, que no he encontrado, porque si se fijan, o sea, las tablas que tenemos en el libro no llegan a esas temperaturas. Ahora, fíjense, déjenme, les voy a enseñar ahorita lo que estoy buscando. Me encontré con un artículo, a ver si me dicen si lo ven o no. ¿Lo están viendo? ¿Sí lo están viendo? No, Todavía no. No, todavía no. ¿Alguien sí lo está viendo? No, profe. Ok, entonces déjenme ponerlo en la pantalla. Ya, ahí ya se ve. Voy a compartir mejor la pantalla. A ver, ahí están viendo la pantalla. No. Sí, ya, profe. Ok, entonces vamos a ver. Aquí me encontré este artículo. Ya no se ve nada, profe. ¿Y ahora? Ahora sí. ¿Ya? Ok. Bueno, en este artículo, o sea, no es del tema, obviamente, pero están sacando una metodología para poder determinar las propiedades del aire a diferentes condiciones, ¿no? Tenemos aquí, por ejemplo, podríamos calcular el CP del aire a temperaturas bajas, y nos están dando los coeficientes de esa ecuación, y en teoría estos coeficientes nos deberían de servir para predecir ese CP. Ahora, yo estuve revisando los datos que están ellos reportando, y la comparación que hacen con las benditas tablas, esas misteriosas que no encuentro por ningún lado, que son las de Keenan y no sé qué. De todos estos valores, ya revisé el del CP. El CP a 100 Kelvin, que es igual a... Ay, Dios, ¿qué hice? No, a 200 Kelvin. A 200 Kelvin, que es igual a 360 grados Rankine,
esta entalpía, que está en kilogramos, kilojoule, Kelvin, sí coincide con las que vienen en la tabla. Entonces, al menos en los valores de entalpía, estamos bien. Se los iba a pasar para que calcularan con estas el CP y este que es la función de entropía, pero estoy revisando los valores de eso, del CP y de la función, y no me coinciden. Estoy calculando, por ejemplo, del ejemplo que tenemos el valor de la función de la entropía a 450, me parece, pero no me coinciden. Algo hicieron raro, o algo estoy haciendo yo terriblemente mal, que las conversiones no me salen. Entonces no me siento tan confiado de decirles, bueno, les paso y ya de aquí sacamos los valores. Podremos intentarlo, pueden intentarlo a ver si les sale. De todas maneras se los voy a dejar ahí, pero tómenselo con cuidado porque no sé bien si qué consideraciones estén haciendo, o precisamente de dónde estén sacando los valores, o con qué valor los estén comparando. Porque además es para determinar las propiedades de gases de combustión, pero tienen el caso límite en el que están calculando las del aire. Entonces, en teoría, al menos en lo de la entalpía, sí estoy seguro que esas salen. Entonces, por ejemplo, para entalpía podremos usar estas perfectamente. Pero la que nos interesa es la de la entropía y la del CP. Entonces, ahí tendremos que tener cuidado precisamente por eso y por las conversiones. Sobre todo las conversiones. Yo creo que algo estoy haciendo mal en las conversiones. Porque estos valores que tenemos de referencia tienen que coincidir con los que tenemos en la tabla del libro, porque vienen de la misma fuente. En teoría, esta columna viene de la misma tabla. Entonces, el de la entalpía, sí coincide completo y totalmente. Acá me temo que estoy haciendo algo terriblemente mal en las conversiones. Pero como quiera les voy a dejar este artículo aquí en Teams para que lo chequen y a ver si les sale la respuesta. Profe. Mande. Bueno, es que en el IS sí sale muy parecido, o sea, por décimas varía. Ajá. ¿También podríamos usar ese o no? Ah, sí, por supuesto. Sí, y pues ya nada más bueno, por ejemplo, en el examen le podemos poner, no sé, la captura de cómo lo sacamos y agregárselo al examen. Sí, no hay problema. Excelente, me parece una excelente forma de calcular. Gracias. Sí, Profe, muy bien. Mande. Yo nunca entendí bien cómo se puede obtener la segunda temperatura, o sea, es eso, ¿verdad? Lo del CP, pero nunca... No es lo del CP, el CP lo necesita sea, para calcular eso, pero para poder calcular el CP necesita saber la temperatura. El punto es de que no sabemos la temperatura, la tenemos que estimar, o sea, le tenemos que atinar. Bueno, de hecho hay dos formas, muchachos. Hay una forma todavía más fácil y sencilla. Si checan, por ejemplo, el ejemplo, bueno, no, les voy a poner la presentación que tenemos mejor, más fácil. A ver, déjenme poner la que estamos viendo acá. El ejemplo era el 10. Ya ve que primero lo hacíamos, ¿cómo se llama? Lo sustituíamos, veíamos si salía 0. Hay una forma todavía más fácil. Era para el de entropía constante, que era el primero. No, el primero era el isotérmico. Y la estrangulación era el segundo, entonces era el tercero. Ok. Sí, para que igual en el examen no se me vayan a poner todos nerviosos de que si no conocen la temperatura. Aquí está. Entonces, de aquí sabíamos que la entalpía no iba a variar, ¿no? Por ejemplo, es un ejemplo. Si conocieran o no conocieran el valor de la desviación de la entropía, esto aplica también para la entalpía, ¿eh? O sea, el punto es de que tengan la función integrada del CP. Cuando les dan, ya ven que a veces nos dan la función, como en el otro ejemplo del metano. No era entonces. No. Bueno, suponiendo este ejemplo, ¿no? Sabemos que la diferencia de entropía tiene que dar 0. Entonces, si ustedes tienen esta ecuación, a lo mejor si les pongo la otra ecuación, los voy a confundir. Que si no, sí va a ser una terrible confusión.
Ok. Entonces, en estos se acuerdan que para calcular esta diferencia de la función de entropía y de la de... ¿Por qué no sale? Entonces, para calcular esta y esta, ¿se acuerdan que lo podíamos usar de las tablas, con los valores de las tablas? Sí, los tenemos. Calcularlo con un CP a una temperatura intermedia o integrar la función. Entonces, en este caso, nos dan la función. Aquí la tienen. Si ustedes no conocen una de las temperaturas, pero conocen la condición que se debe cumplir aquí, pueden ¿cómo se dice? Despejarlo, ¿sí? Porque esto es una resta de la temperatura superior menos la temperatura interior. Si conocen una de esas dos, les va a quedar un número menos una función. Y si conocen la condición que se debe cumplir en ese punto, pues nada más despejan la temperatura. ¿Sí me entienden? ¿Sí, no, más o menos? Ahí la temperatura que tomamos, ¿cuál va? Esa es la que tenemos que despejar, ¿verdad, profe? ¿O cuál es? Ajá, sería esta temperatura 2. Ah, ok. Sí, la temperatura es la que no conocemos. Es la que aquí se está suponiendo. Uh-huh. Entonces, es una forma de hacerlo. Obviamente que además tienen que corregirla porque no les va a salir a la primera. Pero para que no estén tan perdidos. O sea, de las tablas ya conocen... Profe, por favor. ¿Cómo? ¿Podría repetir eso, por favor? Sí. O sea, tenemos que calcular estos tres, ¿verdad? Sí. Ok. Entonces, de estos tres, la respuesta, esto nos tiene que dar 0. ¿Cierto? Entonces, de las tablas, lo que sí conocemos es directamente este. Esto ya va a ser un valor. Ya tenemos el valor. Este es uno que no conocemos, porque tenemos que tener la temperatura. ¿Cierto? Sí. Aquí me equivoqué. Puse otra que no era. ¿Por qué puse eso? A ver, espérenme. Ay, no les digo. Parece que lo debo haber copiado yo de la otra y lo puse mal. Profe, yo tengo una duda en la integración. Ajá. ¿Qué pregunta? La que integró fue la del CP, ¿verdad? Sí, esta que tenemos aquí. 7.95, 6.4, por eso la menos 12, bla, bla, bla. Y le quedó a la quinta y en eso. Espéreme, algo está mal aquí. Justamente es lo que estoy checando. Es que ahí arriba, profe, es que aquí es a la cuarta. Aquí está mal. Aquí tiene que ser a la cuarta. Sí, o sea, la función de la que nos está dando sí es a la cuarta. Por eso aquí sí está bien a la quinta. ¿Y por qué no lo puedo mover? ¿No lo puedo modificar? ¿No me deja modificarlo? ¿Qué hice aquí? 340, esto está al revés. ¿Qué hice? Ah, no, está bien, es la temperatura crítica. No, está bien no sé qué estoy diciendo. A ver, otra vez ya, recapitulación. Este valor lo conocemos de las tablas, porque de las gráficas, porque conocemos la temperatura 1. Esa sí la conocemos. Esta no la conocemos porque necesitamos conocer la temperatura 2. Y este también, nada más que lo tenemos que sacar igual de las gráficas. Entonces, una forma de aproximarse al valor, o sea, de tener una idea de dónde empezar la temperatura 2, es, no tomamos en cuenta porque lo vamos a tomar como si fuera un factor de ajuste, y vamos a que se cumpla esta condición. Entonces, si esto tiene que valer 0, el delta de 1 y este tienen que ser iguales, ¿no? ¿Sí entendemos por qué? ¿Chicos? Sí. Ok. Entonces, es para hacer una primera aproximación y ver más o menos dónde va a estar la temperatura, ¿sí? No va a ser la respuesta, pero la respuesta tiene que estar cerca de ahí. Ok.
Entonces, se tiene que cumplir esta función, digo, esta condición. Entonces, tenemos el valor de esto, que va a ser esta integral. Esta tiene que estar evaluada aquí en las dos temperaturas. Eso no, se me olvidó ponerlo aquí. Y tiene que ser igual a delta H1, ¿no? O sea, esto sería esta función evaluada en la temperatura 2, que no conocemos, y menos la temperatura 1, que son 520, y tiene que ser igual a 716. Ahora, si sustituyen la temperatura que conocen, esto les va a quedar un número, obvio. Y el otro les va a quedar en función de la temperatura que no conocen. Pero de ahí pueden despejar esa temperatura y esa sería su primera aproximación. Entonces ya después a la segunda tienen que hacer un ajuste, decidir si va a ser la temperatura más alta o más baja. Y ahora sí, buscar sustituir esa temperatura nueva y ver si se cumple la condición de que esto sea igual a 0. ¿Sí me entienden? Esto que les digo es nada más para hacer la primera aproximación. Lo mismo en los procesos isoentrópicos. Pueden hacer lo mismo, pero con la función de delta S, del Profe. cambio de la entropía. Mande. Entonces, por ejemplo, resolvemos la ecuación para sacar, resolvemos la ecuación, pero dejamos como incógnita la temperatura 2, si es que no nos la dan. Exactamente. Exactamente. Y de ahí lo hacemos, o sea, lo hacemos con esa temperatura. No, eso es lo que estoy diciendo. Esa es una aproximación. Ese es el primer valor que van a... Lo que sí saben es que la temperatura adecuada, la respuesta está cerca de esa temperatura, pero no saben qué tan cerca. Entonces tienen que ustedes decidir si a esa temperatura subirle 10 grados y hacer los cálculos, buscar en la gráfica y checar si esto les da 0, y si no, quitarle otros 10 grados a la temperatura primera que sacaron, quitarle 10 y ponerle 10 y sacar sus dos resultados y decir, bueno, esta se aproxima más, esta se aproxima más, entonces la temperatura tiene que estar entre estas dos y ahí se van aproximando. ¿Sí me entienden? O sea, esa temperatura que sacarían de aquí con la aproximación que les dije de ignorando esta al principio, es nada más un punto de inicio, no es la respuesta. ¿Sí me entienden? Pero, O sea, el delta H D2, ese no lo tomamos en cuenta al inicio. No, porque vamos a calcular una temperatura aproximada. Es una aproximación de la aproximación, digamos. ¿Sí me entienden? No porque no se tome en cuenta y que lo tengan que usar, no. O sea, para más o menos darnos una idea de cómo va a salir, primer paso, hacemos esa aproximación. Ignoramos esta, igualamos toda esta función al que ya sacamos y despejamos una temperatura 2. Para empezar, esa no es la respuesta. Repito, esa no es la respuesta. Esa es la primera aproximación. Después tendrán que iterar, decir, bueno, mi temperatura a lo mejor es mayor. Y hacen los cálculos ahora ya con esa temperatura, sacan esta con esa temperatura y revisan si esto le salió lo que tiene que salir. Y si no, pues le quitan. Y si no, le vuelven a poner. Si son metódicos, lo sacan en 2, 3 iteraciones. Profe, bueno, a mí no me quedó muy claro por qué despreciamos delta H. Ok, otra vez. Se supone que esto nos tiene que cumplir que esto sea igual a 0, ¿verdad? Esto más esto menos esto tiene que salir 0. Sí. ¿Por qué? Porque es un proceso isentálpico. La entalpía tiene que ser igual a 0. Todo esto nos tiene que dar igual a 0. Para nosotros poder hacer una primera suposición, no la respuesta, primera suposición. A ver, les voy a cambiar la pregunta. Les doy este problema y les digo que calculen la temperatura 2. ¿En dónde van a empezar? ¿Cómo van a calcular? ¿Dónde van a saber? ¿Cómo saben? ¿O qué harían para empezar en una temperatura? ¿Va a bajar la temperatura, sí o no? Sí. Ok. ¿Cuánto va a bajar la temperatura? No Pues, sabemos. Sabemos. Exacto. Entonces, ¿cómo pueden hacer una primera aproximación? Si no, Proponiendo algo más chico que la de inicio. Ok, ¿qué tan chico? 520 que va a bajar a qué? 500, 400, 300, 200, ¿cuánto? A 100. Ok, ahora lo que voy.
Si ustedes, por ejemplo, suponen 100, ¿cuántas iteraciones van a tener que hacer para llegar a la respuesta? Que es más o menos 440. Si ustedes suponen una temperatura de 400, ¿cuántas iteraciones se van a tardar para llegar a 440? Entonces, para que no batallen en ese aspecto, una primera aproximación, es decir, qué temperatura más o menos tendrán que tener para que más o menos se cumpla esta condición, es ignorar este término y igualar estos dos. ¿Por qué igualarlos? Porque pues es igual a 0. Entonces, menos este debería ser igual a este. ¿Sí? Entonces, este ya es un valor que ya les dan, que ya tenemos de las gráficas, y este valor, el delta de entalpía de los estados de referencia, que es gases ideales, tienen la función que está en función de la temperatura que no conocen y la temperatura. La temperatura que despejen aquí se tiene que aproximar más a 440 que a 100 y a 500. ¿Sí me explico? O sea que... y eso lo vamos a despejar con... ¿Cómo? O sea, eso lo resolvemos, podemos meterlo en Wolfram, me había dicho, ¿no? También. Sí, no, eso sí, el cálculo, háganlo como quieran, como puedan, calculadora, graficadora, Excel, Wolfram, como quieran. Sí, o sea, eso no es el punto de la clase. El punto es de que lleguen más o menos al numerito, digamos. El método numérico que quieran ustedes hacerlo igual. Igual, si ustedes empiezan con esa temperatura y dicen, mi primera suposición es que la temperatura voy a variar en intervalos de 5 grados. Voy a estar jugando más menos 5 para ver a cuál se va aproximando. O más menos 10, o más menos 15, o más menos 20. Eso ya es cuestión de ustedes. El número de iteraciones depende de ustedes totalmente. Eso sí, necesito que me digan cuántas iteraciones y qué hicieron para cada iteración. No nada más vayan a poner la respuesta. Pero ya se están complicando demasiado. Entonces, por ejemplo, si ahí en vez de menos 622.4 fuera menos 716, estaría perfecta. Es justo lo que les estoy diciendo. Okay. No es que esté perfecto. Recuerden, esa no es la respuesta. Tienen que calcular, o sea, este 622, aquí ya se está sustituyendo el 445 y 520. O sea, aquí ya tenemos eso. O sea, este número es por la sustitución de esos dos. Si no conocieran temperatura 2, obviamente que este número sería diferente. ¿Sí? Entonces, aquí van a sustituir lo que sí conocen, que es la temperatura 1, y aquí le pondrían los menos 716, exactamente. Y la temperatura que les di aquí es la temperatura a la que van a empezar las iteraciones. ¿Vale? ¿Y cómo sabremos cuándo parar entonces? Hasta que, ok, tienen un número, vamos a suponer que es 400, ¿ok? Vamos a decir, 400 es mi primera temperatura. Voy a poner una tablita, temperatura 400. Delta H1, esa no va a cambiar. Delta H2 tenemos que calcularlo. Tenemos que calcular la temperatura reducida a 2 con esos 400, sacar el valor de la gráfica, multiplicarlo por la temperatura crítica y vamos a tener este de H2, ¿vale? Ahora, nos vamos otra vez a esta ecuación y vamos a sustituir aquí los 400. Este número va a ser diferente, obviamente. Entonces van a hacer la operación. 716 más lo que les dé aquí menos lo que les dé aquí, ¿qué tan aproximado es a 0? Vamos a suponer que no le sale. Ok, mi temperatura inicial era de 400. Ahora vamos a decir, bueno, a lo mejor mi temperatura está entre 400 y 410. O podrían decir, está entre 400 y 390. Eso es irrelevante. Lo único que les va a afectar es qué tanto se van a tardar en llegar al número, pero pues tienen que llegar de todas formas. ¿Por qué? Porque si hacen primero el de, por ejemplo, 410, ok. Mi temperatura 2 igual a 410. Entonces, a 410, ¿cuánto equivale mi delta H2, este de 2? Y en cuánto va a valer esto si lo evalúo a esa temperatura. Y vuelvo a sacar esto. ¿Se aproximó más a 0 o se alejó más de 0? Entonces, en base a eso ya dicen, ok, en lugar de moverle 10, quitarle 10, le pongo 10. O le vuelvo a poner otros 10. ¿Sí me entienden? Sí, Ese es un proceso de iteración normal, natural, o sea, no. El punto es que les estoy dando a ustedes el tip, entre comillas,
a partir de qué punto van a empezar. ¿Sí me entienden? Sí. Y por ejemplo, si no tuviéramos la función, si no nos la dieran, como en el problema de tarea. Pues ahí sí lloran porque pues ahí van a tener que hacer muchas iteraciones. Pero ya sería yo muy cruel si les digo, se las pongo así. Es que en el de tarea no viene la función, creo. Sí, no viene. Ahí tendrán que sacar, bueno, pero ahí ya tienen los valores ahí parece ya tienen los valores si lo sacan de la tabla, ya podrían calcular Ahí ya no tienen que sustituir ni integrar. Es más tardado porque se van a tardar más en llegar a la temperatura en cuanto al número de iteraciones, porque no van a saber dónde empezar. Pero pues el cálculo es más fácil, porque estos valores ya los tienen. Entonces nada más es una diferencia y sustituirla. Diferencia, sustituirla. Diferencia, sustituirla. ¿Sí? Si no les dieran la función, la condición que se debería cumplir sería diferente. ¿Sí me entienden? Por ejemplo, el delta H dijimos que lo podíamos calcular. Eso está en la de gases ideales. Lo podemos calcular de 3 formas. Profe, y en ese caso la entalpía se supone que tiene que resultar 0 porque es un proceso isoentálpico, ¿verdad? Claro. Pero pueden usar la misma metodología para un proceso isoentrópico, en el que el delta S tiene que ser igual a 0. Entonces, su primera aproximación lo pueden sacar de ahí. ¿Sí me entienden? Bueno, gracias. Sí, vale. Entonces, por ejemplo, si no tienen las funciones, pero tienen las tablas, acuérdense que los podemos calcular estas diferencias de 3 formas. O sea, si no tienen la función y no tienen la idea del CP, pues se tienen que ir a las tablas. Suponer una temperatura, sacar la entalpía de las tablas y que esto sea 0. Aquí directamente, pues tendrá que salir la misma temperatura, la misma entalpía. Pero esto no le serviría mucho porque en gases ideales la temperatura pues debería ser la misma. Lo mismo acá para el delta S. Entonces del delta S lo que tendré que sacar es de aquí. ¿Sí me entienden? ¿Y qué tablas son esas? Estas de las tablas que hemos visto toda la vida, de los mismos apéndices donde sacábamos la entalpía y de ahí sale esto. Dependiendo del gas, ¿verdad? Sí, dependiendo del gas, claro. Y la temperatura. Sí, estos son a veces le llaman función de entropía. ¿Sí quedó claro? ¿O ya se confundieron más? Igual y si quieren ya, esto les preparo ya así como una metodología y se las dejo en el... Mañana lo checamos aquí mismo. Sí, profe, mejor. A tener una base. Bueno. ¿Alguien más? ¿Alguna otra pregunta? Profe, ¿la tarea se sube mañana? Mañana antes de las 3, me parece. Ok. Tenemos hasta las 12, profe. Bueno, si ya la tienen ahorita y ya la quieren acabar ahorita, pues ya. Denos hasta las 12, profe, por favor. O sea, ¿por qué? Se supone que si mañana era el examen, lo tienen que haber entregado mañana. Lo que significa que para hoy ya la tienen que tener lista, les dije. Pero para poder analizarlos más y de ahí mismo está... Mañana a las 3. O sea, que se quieren esperar a que mañana vemos esa metodología y que puedan resolver el último. Para verificar si está bien o está mal. No, lo podemos verificar en la clase. La tarea queda igual, para mañana a las 3. ¿Lo vamos a checar? Sí, pero para mañana a las 3. Una cosa es el examen y otra cosa es la tarea. Algo más les iba a decir. Igual, el examen teórico mañana se los voy a mandar. Ese sí, mañana se los mando. ¿Y ese sería igual que lo que dijo ayer? No es cierto, ¿A lo largo hoy. del día? Bueno, si tienes ese también se los cambio para mañana. O sea, el examen teórico les voy a dar chance que lo entreguen de miércoles a jueves y el examen pues lo pasamos al jueves. ¿Les parece? Sí, profe, gracias. Vale. ¿Quién quiere apuntar? ¿Quién iba a preguntar? ¿Qué van a preguntar? Este es el examen teórico. Ok. ¿Alguien más? ¿Alguien más otra cosa? Todo bien, profe.
Bueno, a ver si es cierto. Entonces, si ya no tienen preguntas, pues nos vemos mañana. Gracias, profe. Profe, bueno, es que me sacó la plataforma y ya no alcancé a ¿qué pasó? escuchar. Entonces, el delta H2 lo vamos a suponer 0 y vamos a igualar las otras dos para empezar a iterar la exactamente. temperatura. Y, por ejemplo, ya para saber si está bien, vamos a tomar ahora sí delta H de 2 para que Sí. sea igual a 0, o sea, las Ujú. 3. Sí, o sea, ya que saquen la Perfecta. temperatura, la primera aproximación sería sustituir esa en la función y sacar el delta H, bueno, la entalpía residual a esa temperatura y checar qué tan alejados están del cero. Ahí hacen las modificaciones de la temperatura. Ah, ya. Gracias. Sí. ¿Alguien más? Seguros. Bueno, está bien, pues. Entonces, cualquier cosa, pues me mandan un mensaje si tienen alguna duda y si no, pues nos vemos mañana. Gracias. Mañana el examen a las 3, ¿verdad, profe? Mañana les mando el examen a las 3 y van a tener 12 horas, por Dios, 12 horas para contestarlo. ¿12 horas? Pues sí. Ah, ok. El teórico. Sí, el teórico. El teórico, no el práctico. Sí, no, el práctico. O sea que sale. se cierra a las 3 de la mañana, profe. No, ¿cómo que a las 3 de la mañana? Ah, no, entonces son 24 horas. No, ¿saben qué? Pensándolo bien, se los voy a mandar. Ah, no es cierto. Ya, sí, también. Sí, ya. De una vez, profe. No, ya estaba bien así, profe. De una vez. Vale, pues, entonces así quedamos. Pero tiene Dale. nos vemos mañana, pues. Nos vemos. Dale, Gracias. profe, gracias. Vale. Bye. Adiós. Gracias. De nada.